Dios te quiere hablar. Radiogozo.net presenta el Evangelio de hoy con el Padre Rubén Risco. Escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos meditando el Evangelio de ayer de la presentación del niño Jesús en el templo. Ayer hablábamos del anciano Simeón y hoy hablamos de Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, una de las tribus de Israel. Queridos hermanos, y además también es simbólico el número 84 y el número 7. 7 por 12, 84. Eso quiere decir, el número 7 es número perfecto y el 12 representa a las 12 tribus de Israel. Es decir, Ana, esta profetisa, habla del pueblo de Israel que estaba esperando la venida del Mesías. Pero Israel esperaba un Mesías poderoso, un Mesías guerrero, un Mesías que entrara con estruendo, con bullas, como entraban los grandes generales después de haber ganado las victorias, o los emperadores llenos en olor de multitud. Y ahora entra un niño pequeño, humilde, como tantos niños que entraban al templo de Jerusalén a ser presentados. Y este niño es un niño pobre, porque los niños ricos presentaban ovejas, o corderos. En cambio, a este niño solo le alcanza para presentar un par de pichones o tórtolas. En cambio, aquí vemos que este niño no se presenta con poder y con gloria, sino se presenta humilde, sencillo, como uno entre tantos. Pero son aquellos, los llamados pobres de Dios, los anahuim, los que son despreciados de este mundo. ¿Quiénes son despreciados de este mundo? Los pobres, los ancianos, los enfermos, los que descubren a Dios en medio del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. En este mundo que son descartados aparentemente los adultos mayores, cuando ya se les dice ancianos porque están jubilados o ya no pueden, vemos aquí que son ellos los que esperan en el Señor, como esta mujer, Ana, hija de Fanuel, que vive casi en el templo, que no se aparta del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Podemos decir que son como las hermanas nuestras de los grupos de oración o de la Legión de María, que estaban aquí día y noche y que ahora sufren mucho porque no pueden venir. Pero son ellas las que tienen esa dicha de descubrir en su humildad y en su sencillez a Jesús, a ese niño. Y ella dice que lo comunicaba, hablaba a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén, pero la gente no le hacía caso. Pensaban que era una viejita, que ya de tanta oración y de tanto rezo había perdido la cabeza, pero a ella no le importaba, seguía anunciando y predicando al Señor. Por eso, queridos hermanos, en este mundo en el cual vivimos, a veces las personas adultas mayores son descartadas o rechazadas, pero ¿qué pueden hacer ellas? Pues orar por sus hijos, orar por su familia y esperar en el Señor, mostrar al Señor cuánto de nosotros le debemos nuestra vida y nuestra oración y nuestra vocación y todo lo que es a la oración de nuestras abuelas, de nuestras madres, que están rezando día y noche el rosario, las novenas, los ayunos que hacen por sus hijos para que se acerquen más a Dios, para que se conviertan. Qué hermosa fe tienen estas mujeres, qué hermosa fe tienen estas hermanas nuestras, abuelas nuestras, madres nuestras que oran por nosotros. Por eso, queridos hermanos, hoy le agradecemos a estas mujeres, a estas madres, a estas abuelas que oran por nosotros, que rezan por nosotros, y descubramos en ellas cómo
Ellas son capaces de descubrir a Dios en medio de ese pequeño, en medio de la sencillez y la humildad. Por eso que nosotros también estemos atentos para descubrir a Dios cuando se acerque a nuestra vida, en nuestro caminar, y nos convirtamos también como Ana en propagadores, en evangelizadores, y mostremos al niño Jesús a los demás. Que el Señor los bendiga, los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. RadioGozo.net presentó el Evangelio de hoy. Escúchalo todos los días a las 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde y 9 de la noche, hora de Perú y Colombia.